vilo, tiene a todo el mundo en vilo, ¿no, Meli? Estas son las fotos de los títulos más importantes para nosotros en Imbatibles. La pregunta se la hace toda la comunidad internacional a raíz de un encuentro que tuvo lugar en una oficina muy secreta entre Donald Trump y el presidente Vladimir Putin, a donde circularon distintas versiones. No hay información demasiado precisa, pero al parecer Vladimir Putin le habría ofrecido distintas alternativas para sentarse en una mesa y negociar el fin de este conflicto. Para Donald Trump, la situación no está para nada resuelta, ni cerca de estar resuelta. La razón es que no se sabe qué es lo que va a pasar con la difusión o la salida del petróleo desde Irán al mundo, si efectivamente, cosa que tampoco está tan cierta, se cierra el estrecho de Hormuz por donde pasa el petróleo. Y dijo, la amenaza es, si Irán decide deliberadamente interrumpir el flujo de petróleo al mundo, Estados Unidos está dispuesto a hacer todavía 20 veces más feroz la ofensiva sobre el territorio. Sí, cuando uno lee las declaraciones del presidente Trump, realmente te dejan helado porque, digamos, está dispuesto a todo. Dice que va, en algunas declaraciones hasta dijo que va a terminar con Irán, que nadie va a recordar el nombre de Irán entre todas las declaraciones que fue haciendo, porque obviamente Trump habla y mucho en diferentes momentos del día. Inclusive ayer en una declaración, solo diciendo que la guerra estaba pronta a acabarse, hizo que baje el barril de petróleo de 120 a 90, ahora está en 85. Es realmente increíble sus declaraciones, cómo van moviendo los valores y las bolsas del mundo. Y hablando de eso, Lore, bueno, bienvenida, buenas tardes, ahí estás levantando la mano. Hablando de eso, tenemos, por supuesto, digamos, distintas variables para analizar qué es lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, a donde también se está poniendo fuertemente en duda, Lore, la sospecha sobre si Irán tiene armamentísticamente las condiciones para continuar un conflicto que ellos mismos dijeron. No nos van a venir a decir los estadounidenses cuando se termina. No, esto lo definimos nosotros. Lo definimos nosotros. Y además, como respuesta a esto último que vos contabas, Meli, sobre lo que dijo Donald Trump respecto de cuántas veces más iba a ser atacado Irán si eso hacía falta, la respuesta de Irán fue, será ojo por ojo cada vez que ataquen alguna infraestructura vinculada con nuestro país, y esto lo dijo además el presidente del Parlamento iraní. No estamos hablando ni siquiera de algún ayatolá o alguien de la revolución, digo, estamos hablando del presidente del Parlamento iraní. Así es, Lore, y en un ratito vamos a seguir y vamos a explicar bien con detalle cada uno de los temas, pero antes quiero darle la bienvenida a este panel que tenemos hoy al señor Marcelo Valeiras, que es periodista deportivo. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo bienvenido. te va, Rulo? Gran abrazo para vos, para Melina y toda la gente que está del otro lado. Gracias. También lo tenemos al señor Pablo Salinas, que es licenciado en finanzas en la UADE. Bienvenido también a Imbatibles. ¿Qué tal, Rulo? Melina, muchas gracias por la invitación. Por favor, ahora te vamos a hacer muchas preguntas. Queremos saber qué va a pasar con el petróleo y con todas las consecuencias económicas que está teniendo la guerra en Medio Oriente. Y también está el señor Valentino Micheli, que es analista internacional. Ya ha estado con nosotros. ¿Qué haces, Valentino? Rulo, Melina, un placer estar acá de vuelta. Bueno, menos mal que tenemos nuestros especialistas porque tenemos muchas preguntas para hacerle que probablemente sean las mismas que te estás haciendo vos en tu casa. Más imágenes de la guerra, así está Medio Oriente, así fue la última noche, con estas explosiones. Esta concretamente fue en Beirut, esto pasó en el Líbano, a donde Israel asegura que están eliminados los principales objetivos terroristas de Hezbollah, que es mayormente donde ese grupo terrorista tiene su marco de acción. Recuerden ustedes que todos los cohetes, todos los misiles que salen del Líbano son los que menos tiempo da a los israelíes para meterse en los refugios. Y esta foto, la de Vladimir Putin, que, como les decíamos, estuvo reunido con Donald Trump. ¿Estamos seguros que efectivamente para Putin, Valentino, era una posibilidad real sentarse a negociar con nada más ni nada menos que Donald Trump el final de este conflicto? Bueno, Putin, si hablamos del conflicto de Medio Oriente, es una especie de mediador, ¿no? Del lado de Irán, digamos. Hay una cooperación militar entre Moscú e Irán. Moscú compra, incluso produce también los drones Shahed, muy famosos, muy en boga ahora, que vemos las imágenes de la guerra en distintos puntos de Medio Oriente, en esta guerra regional, como planteábamos el otro día, que no se acota solamente a Estados Unidos, Irán e Israel, sino que toma un carácter regional, entre un eje occidental, encabezado por Estados Unidos, Israel, el Reino de Arabia Saudita, y por el otro lado el eje de la resistencia, como se lo denomina, encabezado por Irán y sus milicias, sus aliados, sus proxies que financia en la región y en donde, bueno, por ejemplo en el Líbano,
en donde hay presencia de Hezbollah, una de estos proxies, chocan con las fuerzas israelíes. Ahora, qué loco el mundo que entre los países que están en guerra se venden las armas, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que los misiles esos Tomahawk lo tienen varios países y pregunto, ¿no? ¿El país que compre esos misiles estará tranquilo de que el misil funciona, que no está hackeado? Porque te lo vendió el mismo país al cual se lo vas a tirar. Es muy raro, ¿no? Sí, bueno, no sé si estarán jugando algún juego de tableros o qué están haciendo los líderes del mundo, pero ¿cuáles pueden ser las posibilidades que haya ofrecido, por ejemplo, no sé, el presidente de Rusia, que no es un país neutral y no es un país menor para Estados Unidos, que también tiene su propio conflicto, ¿no? Total. Que también sigue hace 6 años su propio conflicto con su país Ucrania. vecino, con Ucrania. Claro. ¿Qué pudo haber ofrecido? ¿Cuál pudo haber sido esa carta de menú de presentación, menú de opciones para que le dijo, Donald, elegí uno para ver si podemos terminar con esto? Y encima, después de que ellos ya tuvieron la misma situación, pero al revés, con la guerra de Rusia y Ucrania. Porque Por allá eso, estuvo claro. en su momento intentando interceder Trump, que él mismo dice que es una frustración porque él no pudo encontrar la paz en ese conflicto. Hizo como un mea culpa hace poco, muy loco, porque intentó y no pudo. Pablo, vos que sos director en finanzas en la UADE, ¿cómo ves este conflicto desde el punto de vista de las finanzas? Quiero preguntarte, en realidad, ¿cómo afecta al mundo económicamente esto? Porque mueve el tablero y se complica la cosa con el petróleo y con muchos otros productos. Sí, Rulo, el problema es que el combustible es el principal componente, si querés, de presiones inflacionarias. Entonces, lo primero que va a ocurrir, como viene ocurriendo, es que vamos a tener a los países intentando de alguna manera paliar esas presiones, y la manera de frenarlo de alguna manera es restringir un poco la demanda de productos y servicios. Por eso vemos que en el último tiempo vienen habiendo aumento en la tasa de interés, que Ahora, obviamente es el costo del dinero. ¿Qué pasa realmente, cosa que no está probada, lo decía al principio, si se cierra el estrecho de Hormuz? ¿Qué pasa con el mundo? El tema es así, en ese estrecho básicamente se transporta el 20% aproximadamente del petróleo para el mundo. Por lo tanto, el cierre permanente, hasta incluso temporal, llevaría a un aumento aún más de lo que vimos del precio del barril del petróleo, que superó los $100. Obviamente en las últimas 24 horas baja por ciertos acuerdos que se empiezan a llevar a cabo. O sea, básicamente los países que tienen reservas de petróleo anuncian la liberación parcialmente de las mismas, pero bueno, vamos a tener que ver en los próximos días cómo eso va a continuar, porque es muy importante lo que los países petroleros tomen como decisiones. Ahora, te pregunto a vos, Pablo, y les pregunto a todos los que están, podés también intervenir, Marcelo, aunque seas periodista deportivo, también sos argentino, vivís Sos en este periodista, país. aparte. Claro. Y digo, ¿en qué nos afecta en el día a día esto? Porque uno ve que la guerra queda en Medio Oriente y pareciera que no va a pasar nada, excepto que está empezando a aumentar, digo poco, pero es bastante igual, porque empieza a aumentar la nafta, te arrancan con un 5% y no sabemos dónde terminamos. Pero ¿en qué nos va a afectar en el día a día a los argentinos este conflicto internacional? Rulo, basémonos en la historia. El efecto tequila en México, ¿te acordás? Que terminaba afectando a la Argentina con respecto a los precios, a los valores de la comida, de los alimentos, de poder movilizarse. Ahora la nafta dice que está aumentando de a poco cada vez más. Entonces tiene una repercusión claramente en la Argentina, que habrá que ver hasta dónde se llega. Sí, a ver, me parece que la diferencia entre lo que pasó con el efecto tequila o con algunas otras crisis o algunas otras cuestiones vinculadas más a Latinoamérica o a América en general, es que ahora todo que parece trascender tan lejos de nosotros, nos tiene alineados a Estados Unidos e Israel, que son las dos potencias que iniciaron estos ataques. Lore, Entonces, cuando el propio Milei dijo soy el presidente Sí, más sionista del exactamente. mundo también, es toda una Exactamente. declaración para analizar en este contexto. Y dijo, vamos a ganar